Machúquele al botón de compartir, no se olvide, y ahí vamos. Ok, entonces lo primero que tenemos que entender es que no solamente en inmigración, no solo la gente mala pide perdón, no solo los que cometen errores criminales piden perdón. Mucha gente tiene que pedir perdón solamente por el hecho de haber vivido indocumentado en los Estados Unidos o por el hecho de haber tenido una actitud inapropiada en el pasado. ¿Ok? Hola Sandra, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Entonces, hasta ahí tenemos que tener esto bien claro. No solamente la gente que comete un error criminal tiene que pedir perdón. Hay muchos tipos de perdones. Hay perdones por haber vivido indocumentado. Cometí el error de vivir indocumentado en los Estados Unidos. No importa si entré ilegal o si entré con visa y me quedé. El asunto es que si me quedé indocumentado, lo más probable es que voy a tener que pedir perdón, sobre todo si es que tengo que salir a mi país de origen a pedir la residencia, ¿ok? So ese es el primer perdón. Hay un perdón si es que he cometido un crimen, pero mis crímenes son misdemeanors y aparte ya los pagué y ya pasó mucho tiempo y ya no cuentan. Mentira, en inmigración todo cuenta. Si he cometido delitos menores y estos delitos menores son crímenes contra la fe pública, como un robo, como un tipo de fraude, y tengo 2 de esos, tengo que pedir perdón. La única situación en la que no tengo que pedir perdón con crímenes contra la fe pública es cuando he cometido uno solo, es un delito menor y mi sentencia fue menos de 6 meses. Yo sé, me estoy poniendo muy técnica, pero eso es porque hay gente que me va a saltar al brinco y me va a decir, no, tú estás mal, pero la verdad es que no estoy mal. Lo que pasa es que usted tiene que entender esos tecnicismos. Ok, entonces, hemos hablado de que hay perdón por haber estado indocumentado. Hay perdón por tener delitos, aunque sean delitos chiquitos. Ok, siempre y cuando sea más de uno, ya estoy medio molado. Tengo que pedir perdón cuando tengo una enfermedad que me hace inadmisible. ¿Pero por qué voy a pedir perdón? Es una enfermedad, yo no he hecho nada malo. Exactamente, así pensamos usted y yo. Pero la oficina de inmigración piensa diferente. Entonces, si yo tengo se hace a través, es la forma del perdón. Entonces, pero no es que estoy pidiendo perdón, estoy diciendo básicamente esta es mi condición y yo necesito que usted excuse esta condición para que me deje entrar a los Estados Unidos. Y mire que en los Estados Unidos yo voy a pagar mi atención médica y no va a ser un cargo para el gobierno. ¿Ok? Entonces hemos hablado de perdón por haber vivido indocumentado, perdón por haber cometido crímenes, perdón por algún problema de salud que me hace inadmisible. Hay perdón por haber tenido una orden de deportación. Ese es otro tipo de perdón. Cuando yo he tenido una deportación y me voy a hacer mi trámite a Ciudad Juárez o a cualquier consulado de mi país, entonces también voy a pedir perdón por eso, porque eso está en mi pasado. A ver, hay hay otro perdón que hago cuando no he tenido una orden de deportación, pero he tenido la penalidad permanente, porque entré varias veces a los Estados Unidos indocumentados y entonces tuve que vivir 10 años en mi país de origen, y después de que se cumplieron los 10 años, como yo había tenido la penalidad permanente, ahora tengo que pedir este perdón para que me dejen volver a entrar. Entonces hemos hablado ya de 5 tipos de perdones diferentes. Vamos a recapitular, ¿ok? Perdón por haber vivido indocumentado. Perdón por tener un récord criminal. Perdón por tener una enfermedad que me haga inadmisible. Perdón por tener una orden de deportación. Perdón por haber tenido la penalidad permanente, haber vivido 10 años en mi país para poder volver a entrar. ¿Cuántos tipos de perdones hemos hecho? A ver, ¿quién me estuvo prestando atención? ¿De cuántos tipos de perdones he hablado? Contésteme y déjeme saber que está atento, que está conmigo en todo esto. Y vamos a hablar un poquito de cada uno de estos perdones para que usted entienda de qué se trata.
Si el programa le parece interesante, por favor, póngame sus corazoncitos, compártalo, ayúdeme a llegar a la mayor cantidad de inmigrantes, porque tiene que haber uno que necesita escucharnos hoy día y nos va a escuchar solamente si usted me ayuda a llegar a él. María, Sergio, muchas gracias por contestar. Ok, hablemos entonces del perdón por haber vivido indocumentado. Este perdón se llama el 601. Me olvidé de un perdón. Eran 6 en total, porque nos falta el perdón del fraude. El perdón del fraude también es otro más que normalmente hacemos, que es el 601. Ok, eso son 6. Vamos a hablar ahorita del perdón por haber vivido indocumentado. Ese perdón tiene dos formas. Se llama 601 y se puede hacer antes de salir a la cita en nuestro país de origen, y se llama 601A cuando lo hago aquí antes de salir. Y si lo hago afuera después de que ya salí, solo se llama 601. ¿Ok? Son 6 entonces en total, y hoy ahorita estamos hablando del 601. Y me están preguntando dónde estoy. Estoy en el consulado salvadoreño, porque hoy día me toca dar consulta gratuita en el consulado salvadoreño en la mañana y en el consulado mexicano en la tarde. Entonces, este perdón 601A lo pido dentro de los Estados Unidos antes de ir a mi cita consular, solamente si he entrado una vez y nunca he salido de los Estados Unidos. ¿Ok? En este perdón yo tengo que decir, por favor, perdóname inmigración que me quedé indocumentado o que me vine indocumentado, porque tengo una mamá, un papá o un esposo, ciudadano o residente que sufriría extremadamente si yo me fuera y no pudiera regresar. Este perdón es el perdón provisional que se pide antes de salir, antes de ir a la cita consular. ¿Hasta ahí estamos claros? Si estamos claros, póngame un dedito, póngame un corazoncito. Ok. Hablemos ahora de cómo se pide este perdón afuera. Bueno, usted puede haber vivido indocumentado aquí, pero decide que tiene una emergencia y se quiere ir a su país y que va a hacer el perdón después de que vaya a su cita consular. Entonces usted puede ir a su cita consular y el día de la cita el oficial le va a decir, ok, ahora usted vivió indocumentado en los Estados Unidos, así que tiene 10 años de castigo, pero puede hacer el perdón acá, afuera. Así que tome este papelito azul y con este papelito azul mande su perdón, y lo tiene que mandar dentro de los Estados Unidos. Entonces el consulado le da esta carta azul, usted sale con su carta azul, lo pone encima del perdón que tiene que preparar, lo envía a una oficina en los Estados Unidos y toma como un año que le contesten y le digan si le dan el perdón o no le dan el perdón, y después de eso usted se regresa a los Estados Unidos. La diferencia entre tener el perdón provisional y hacerlo afuera es que con el perdón provisional usted normalmente está 3 semanas, 4 semanas en su país, y con el perdón afuera usted va a pasar un año y medio en su país. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Si estamos claros, comparta el programa, no se olvide de compartir. El tema es muy importante y tenemos que llegar a la mayor cantidad de inmigrantes. Ok, entonces ahora hablemos del perdón por fraude. El perdón por fraude es un perdón que no se puede hacer aquí adentro, a no ser que usted esté pidiendo ajuste de estatus. Si usted está pidiendo ajuste de estatus, que quiere decir que está pidiendo la residencia dentro de los Estados Unidos, entonces puede pedir el perdón del fraude dentro de los Estados Unidos. El perdón del fraude es un perdón porque hay algún tipo de mentira. Por ejemplo, yo vine con visa de turista, pero la verdad es que yo me venía a quedar, yo no venía de turista. Entonces ahí yo cometí un fraude. Yo le mentí al oficial de la patrulla fronteriza, ya sea en la frontera a pie, ya sea en el aeropuerto, le dije que venía de paseíto cuando en realidad me vine a quedar. Entonces cuando pida la residencia voy a pedir un perdón por haber mentido. Igual si yo tuviera que ir a Ciudad Juárez o a Perú para hacer mi residencia y yo hice alguna barrabasada, no sé, usé papeles chuecos o algo así, entonces cuando yo salga, vaya a mi entrevista, aunque salga con el perdón provisional,
el inmigrante me va a decir que tengo que hacer un perdón por el fraude que cometí. Y entonces voy a tener que hacer el perdón del fraude afuera. Este perdón se puede pedir dentro de los Estados Unidos solo si pido la residencia. Se tiene que pedir afuera y cuando yo voy a mi cita consular, y tengo que presentarlo después de la cita consular. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Ok. El perdón número 3, que es el perdón por los crímenes. Igual, cuando lo puedo pedir dentro de los Estados Unidos, si voy a pedir ajuste de estatus, lo tengo que pedir afuera si es que voy a pedir el proceso consular, y lo tengo que pedir después de la entrevista. No lo puedo pedir antes de, como el perdón provisional. ¿Ok? Ese perdón por los crímenes es cuando alguien tiene más de un crimen de tipo de crimen contra la fe pública, o sea, más de un crimen de fraude, de robo, de haberle daño hecho a otra persona. ¿Ok? Hay, por ejemplo, yo puedo tener 2 DUIs y no voy a necesitar uno de estos porque los DUIs no son crímenes contra la fe pública. Yo sé que esto es muy técnico, pero es muy importante que usted se dé cuenta de lo complicado que es este asunto, para que si usted está en una de estas situaciones, busque un abogado a la hora de hacer su caso y no se vaya con un llenapapeles, porque el llenapapeles no entiende de estos tecnicismos, solo sabe llenar formas y mal hechas. Así que por favor no vaya a un llenapapeles, busque un abogado. Ok, también pedimos perdón cuando hemos tenido una orden de deportación. Entonces, en ese caso, si la persona entró una sola vez y tiene una orden de deportación y está viviendo dentro de los Estados Unidos, la persona puede hacer el perdón provisional para pedir perdón por haber vivido indocumentada, y también puede hacer un perdón de deportación provisional que se llama 212, y los dos los puede hacer antes de ir a su cita en su país de origen. Y eso es bien importante de saber, porque la mayoría de la gente no lo sabe. Entonces, si usted ha tenido una orden de deportación en ausencia, por ejemplo, y usted ahora califica para que su esposa o su hijo lo pida, una vez que la visa de la petición del hijo o la esposa se aprueba, usted puede hacer primero el perdón por la deportación, el 212, y una vez que ese se apruebe, puede hacer el perdón de haber vivido indocumentado, el 601A. Y una vez que tenga los dos perdones, entonces puede salir a su país de origen a pedir la residencia. Ahora, si usted tiene una orden de deportación, usted no puede pedir ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos, porque nadie que tenga una orden de deportación lo puede hacer. Tiene que reabrir el caso de la deportación si es que quiere pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. ¿Ok? Sigamos, hasta ahí cómo vamos. Si me están entendiendo, por favor escríbame y dígame: sí, Katia, te estoy entendiendo, el tema está interesante, y no se olvide de machucar el botón de compartir para que lleguemos a muchas personas con esta información. El otro perdón es el perdón de las personas que entraron varias veces a los Estados Unidos. Déjeme darle un ejemplo. Usted puede haber entrado a los Estados Unidos en el 2000 y luego en el 2002 se fue, y en el 2003 se volvió a venir y está aquí. Y ahora está casado con un ciudadano americano y quiere arreglar sus papeles. Pues usted se va a un llenapapeles, y el llenapapeles no tiene idea de las leyes, no le cuenta que si usted sale no va a poder volver a entrar por 10 años y que no tiene derecho a ningún perdón porque usted tiene la penalidad permanente. Entonces usted sale, y en el 2004 y el migrante le dice: lo siento, no puedes volver a entrar y no puedes hacer ningún perdón por 10 años. Pasan los 10 años, ya estamos en el 2014, la persona vuelve a ir a la entrevista, pero antes de ir tiene que hacer un perdón que se llama el 212, porque ya terminó con su penalidad permanente. Entonces, en ese caso, cuando hubo una penalidad permanente, entonces la persona puede hacer ese perdón, luego ir a su embajada para que le den la residencia y pueda volver a entrar. Por supuesto, tiene que seguir casada con el mismo esposo para que pueda completar su tema. Ok, hay otro perdón más que me acabo de acordar, es que hay muchos, pero les estoy hablando de los más importantes. Hay otro perdón más cuando uno se ha traído a sus hijos indocumentados.
Entonces ese perdón generalmente solo se puede pedir afuera después de que va a una cita consular. Entonces, si usted se vino con sus hijos indocumentados y los hijos eran menores de edad, o si usted se vino primero y se fue trayendo a los hijos, en el momento que usted, por ejemplo, se casa con un ciudadano americano y hace el trámite para ir a la entrevista a su país de origen, usted puede hacer el perdón provisional, y el perdón provisional, el 601A, le va a perdonar el haber estado indocumentado, pero cuando usted vaya a la cita le van a decir: lo sentimos mucho, pero ahora usted tiene que hacer un perdón por haberse traído a sus hijos indocumentados, y tiene que hacer otro perdón que se llama 601, y lo tiene que hacer aquí afuera. Eso quiere decir que la persona, si todo le va bien, se va a quedar un año y medio afuera, y si no le aprueban el perdón, se puede quedar hasta 10 años afuera. Así que todas estas cosas son extremadamente importantes. Yo les he hablado hoy día un resumen. Cada cosa de estas tiene muchas, ¿cómo se dice? Muchas ramas, ¿no? O sea, yo les he contado cosas muy concretas, pero no significa que con esta información usted ya va a poder tomar una decisión de si en su caso funciona o no. Todo esto es para que se den cuenta de todo lo que tiene que estar en la cabeza del abogado a la hora que escucha su historia y determina si usted puede o no puede hacer un perdón, si usted debe o no debe hacer un perdón. Entonces es extremadamente importante que si usted tiene cualquiera de estos problemas, que usted hable con un abogado, que usted ponga su caso en las manos de un abogado, porque de otra forma usted se está complicando la vida solito, ¿verdad?